Ya está, muy bien. Entonces, a ver, esta semana nos toca hablar de lo que es la sífilis. La sífilis es una de las enfermedades, bueno, de las infecciones de transmisión sexual más antiguas que hay. Se han propuesto varias teorías en relación a su origen. Tenemos la teoría del Nuevo Mundo, donde indica que la sífilis fue endémica en Haití y que a partir de ahí se disemina al viejo mundo gracias a Cristóbal Colón. Hay una teoría del Nuevo Mundo, la precolombina, que indica que el origen de la sífilis fue en África Central, va a llegar a Europa mucho antes de que Cristóbal Colón pues llegara a las Américas. Y hay otra teoría unitaria que sostiene que todas las infecciones por este treponema son una sola entidad clínica y nada más que las manifestaciones iban variando de acuerdo a las condiciones medioambientales, como por ejemplo el clima. Entonces, se vio episodios o epidemias de sífilis en 1495 en Europa, en la India en 1498, en la China en 1505, en Japón en 1569. Y poco a poco, después sobre todo de la aparición de la penicilina, pues fue una de las enfermedades que se pudo controlar, ¿no? Entonces, antes las epidemias de sífilis pues eran mucho más frecuentes debido a la forma de transmisión, al desconocimiento de todo este microorganismo que poco a poco pues fuimos conociéndolo y sabiendo que se trataba de una bacteria que pertenece a esta familia de los Treponemaceae, que agrupa a tres géneros, a la Leptospira, a la Borrelia y al Treponema. Entonces, todos son espiroquetas. Algunas, por ejemplo, en el caso del treponema, se darán cuenta que tiene las ondas no tan pegadas o no son tantas como la Leptospira. La Borrelia es un poco más alargada, casi parece un vacío. Y en el caso del treponema, lo que más hemos estudiado es el treponema pálido con la subespecie pálido, porque vamos a tener esto, las distintas subespecies. Entonces tenemos la subespecie pallidum, la subespecie tenue, endemicum y carateno. ¿Cómo los encontramos? El treponema pallidum, subespecie pallidum, se encuentra distribuido a nivel mundial. A diferencia de las otras, donde vamos a encontrar, por ejemplo, el pertenue, que lo encuentran en las áreas tropicales donde hay mayor cantidad de calor y humedad. El endemicum en las áreas desérticas del África y de Arabia Saudita, y el caratenum se encuentra en América del Sur y América Central. Igualmente busca humedad y calor. El grupo etario al cual afecta, pues, Treponema pallidum es una bacteria que interviene en las infecciones de transmisión sexual, por eso el grupo se ubica entre los 18 y 30 años, yo diría que hasta un poquito más. Pertenue en niños, al igual que endémico, y el caratenum entre adultos entre los 15 y 50 años. La forma de transmisión sabemos que es por vía sexual y también por congénita, es decir, por vía transmisión vertical, ¿no? De mamá a hijo. En cambio, acá la pertenue es por contacto con piel que está infectada, contacto en el caso del endémico boca con boca o por utensilios, y el caratenum también es contacto con piel. Histológicamente o clínicamente, mejor dicho, las lesiones se van a ubicar en el caso del pálido en los genitales, el pertenue en las extremidades inferiores, en el endémico en la mucosa oral y el caratenum en ambas extremidades. ¿Cómo está diseminado? Pues de forma amplia y sistémica el pálido. Igualmente el pertenue más que nada son lesiones en piel y huesos. El endémico que se ubica más en las áreas intertriginosas y en los huesos faciales, y el caratenum es solamente a nivel de la piel. Tienen complicaciones tardías si es que el paciente no recibe tratamiento, por ejemplo, el pálido tenemos la formación de las gumas o gomas, afectación neurológica, cardiovascular. En el caso del pertenue, una destrucción del área lesionada de la piel y de los huesos. El endémico lo que va a lesionar más que nada es la nariz y el paladar, y el caratenum a nivel de la piel me va a causar una lesión hipocrómica localizada. Entonces, lo que nos interesa es ver las infecciones por treponema pálido, que me va a causar lo que es la sífilis. La sífilis vamos a tener la primaria, la secundaria, la terciaria y la de tipo congénito. Entonces, lo primero que vamos a ver que al entrar en contacto con el microorganismo, en el área donde se está dando digamos, el contacto, se va a dar una infección inicial. Ahí se va a agarrar y se va a empezar a replicar
intentando buscar los vasos sanguíneos, porque digamos que la lesión básica de este microorganismo es causarme una perivasculitis o una lesión perivascular o endovascular. Entonces, va a causar la lesión primaria, o sea, la sífilis primaria, cuya lesión se le denomina el chancro, en el punto de entrada. Chancro, que también lo hemos visto con ¿qué bacteria? Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi. Son chancros que son diferentes, o sea, morfológicamente la lesión es muy similar, una lesión ulcerada de bordes elevados con un área periférica eritematosa, pero la diferencia radica en ¿qué? El dolor. Una es dolorosa. Esta no duele. El Haemophilus ducreyi, ese sí va a causar dolor. ¿Listo? Y además se van a acompañar siempre de linfadenopatías, obviamente porque es una infección. ¿Listo? Entonces, como no duele, y como a veces parece como si fuera una vesícula que se ha roto, los pacientes generalmente no acuden a consulta para ser tratados y va a desaparecer la lesión. ¿Listo? Entonces el paciente no recibe tratamiento, pasa la lesión y evoluciona hacia... Pero sigue contagiando, ¿no? Sí, claro. Ese es el problema con este tipo de enfermedades. El hecho de que desaparezca la lesión no significa que el paciente no contagie. Siempre va a ser un agente infeccioso. Entonces pasa a una sífilis secundaria. Y en la sífilis secundaria lo que vamos a encontrar es principalmente síntomas como de una gripe muy generales, dolor de cabeza, fiebre, malestar, pero además aparece un tipo de rash, de tipo que va a ser maculopapular, es decir, lesiones planas, algunas medias elevadas, que se van a presentar en todo el cuerpo, incluyendo palmas y plantas. O sea, como granitos. No tanto como granitos, sino como unas pecas medias elevadas. Induraciones pequeñas. Ajá. ¿Quién tiene lesión, pero que aparece solamente en palmas y plantas? Un rash en palmas y plantas. ¿El estreptococo estafilo? ¿Cuál? Estafilococo. Epidermidis. ¿Saprofíticos? Aglatiae. No me doy. Algún estafilo. Pero es estafilo. ¿Con qué enfermedad? Vertigo. No. Impeti. ¿Cuál era? El síndrome de shock tóxico. ¿Se acuerdan? El eritema en palmas y plantas. ¿Listo? Que es característico del síndrome de shock tóxico. Acá yo no tengo un eritema. Lo que tengo son lesiones maculopapulares en palmas, plantas y en todo el cuerpo. ¿Listo? Además de que hay una linfadenopatía también generalizada. Entonces, igual. Como son lesiones que van a desaparecer, el paciente pues no le presta atención y pasa a una sífilis latente. Esta puede durar inclusive 10 años, donde el paciente no va a tener sintomatología, pero todavía contiene el microorganismo. Y entonces luego puede desarrollar la sífilis terciaria. Puede no desarrollar complicaciones, como puede evolucionar a la sífilis terciaria. Y en la sífilis terciaria yo voy a tener las gomas, la sífilis cardiovascular o la neurosífilis. ¿Listo? Y entonces, sabemos que para hacer el diagnóstico de sífilis puede ser muy complejo porque la clínica a veces no me va a apoyar. Tengo que saber en qué momento yo veo al paciente, porque si no tiene lesiones, o sea, lo mismo que nada. Si de repente está en una sífilis secundaria donde solo va a tener síntomas gripales, yo me puedo confundir también. Entonces, mucho nos va a ayudar el poder hacer los exámenes de laboratorio para llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, sabemos que esta bacteria no va a crecer in vitro. Necesitamos más que nada exámenes serológicos o verla a la bacteria. No la puedo cultivar. Es imposible cultivar a este treponema. Y en el caso de la sífilis congénita o la neurosífilis, o que vaya acompañada con VIH, tenemos que tomar en cuenta ciertas pruebas que son mucho más específicas para tratar lo que es o para hacer el diagnóstico de sífilis. Entonces, acá vemos las lesiones causadas por la sífilis primaria. Lo que vamos a encontrar acá, a nivel de los genitales, incluyendo la mucosa oral, son estas lesiones que va a ser el chancro, esta úlcera de bordes elevados que resulta indolora. Entonces, pareciera como una pequeña lesión que pues el paciente puede no darle importancia y va a curar, como les mencioné, y evolucionar a una sífilis secundaria, donde se va a caracterizar por la presencia de estas manchas
Lenticulares porque parecen como lentejitas de color rosa pálido, asintomáticas, que aparecen en todo el cuerpo y que, miren, puede durar 20 a 30 días. Y a esto se le llama la rociola sifilítica, con manchas hipocrómicas que se les denomina el collar de Venus. Inclusive, estas lesiones pueden diferenciarse y no ser tan solo lentiginosas, sino que pueden formar pápulas costrosas, como están acá, justo en el surco de crecimiento del cabello. ¿Listo? Entonces, a esta se le denomina la corona venérea. Además, también pueden aparecer en la nariz, en la cara, y se pueden confundir con lo que es el impetigo o la foliculitis, que también los hemos visto con los estafilococcus. Pueden ser de tipo escamosas, pápulo-escamosas, medias plateadas, que simulan la psoriasis, por eso se les llama psoriasiformes. Cuando vemos nosotros las placas de psoriasis son como lesiones agrupadas, descamativas, y es una escama plateada, con borde periférico eritematoso. Y para eso pues hay que sacar una biopsia para poder hacer el diagnóstico diferencial con la psoriasis. Los otros tipos de lesiones cutáneas que van a presentarse en la sífilis secundaria son los condilomas, que son lesiones pápulo-erosivas, que es el condiloma plano, que va a aparecer en áreas húmedas y calientes, es decir, todo lo que es la región genital o la región anal. Y hay que diferenciarlo del otro tipo de condiloma, que es el condiloma acuminado, que tiene, en este caso, el condiloma plano, si uno lo mira, tiene como una superficie rugosa, como si fuera la cabecita de una coliflor, pero en el caso del condiloma acuminado, va a tener un tallo, son pediculadas, estas no, estas son sésiles. Y para el caso de la sífilis terciaria, se van a formar las gumas. Las gumas son como nódulos abscedados que van a eclosionar y me van a dejar estas áreas que nosotros estamos viendo acá, ulceradas, ¿listo? Como por ejemplo estas. Entonces son lesiones asimétricas porque aparecen en un solo sitio, no va a ser bilateral, que son localizadas, destructivas, que no curan de forma espontánea y no son infectantes. Entonces, antes de que se produzca esta úlcera o esta guma, se forma un nódulo y el nódulo simplemente va a ulcerarse, va a necrosarse y a eso le llamamos las gumas. Entonces, son áreas donde nosotros encontramos bastante destrucción de tejido que pueden ubicarse en la cara, en el cuello, la lengua, miembros superiores e inferiores, el tabique óseo. Si se ubican acá en el tabique nasal, va a deformar la nariz de cierta forma que le da el aspecto de silla de montar, que eso también se mira en los niños, en los recién nacidos contaminados con sífilis. ¿Qué complicaciones me puede dar una osteitis gomosa, periostitis, osteitis esclerosante, artralgia, sinovitis? Las complicaciones cardiovasculares, el vaso que está más afectado va a ser la aorta y la complicación más grave va a ser el producir un aneurisma de la aorta, porque como sabemos que es una bacteria que tiene preferencia por todo lo que son la inflamación perivascular y también endovascular, lo que va a pasar es que el vaso de la aorta se empieza a desgastar, pierde esa compliance, o al momento de que pase a la sangre, simplemente la pared se distiende y me va a formar pues el aneurisma, con alta probabilidad de que haya una ruptura del aneurisma de aorta. Imagínense que se rompa la aorta, la cantidad de sangre simplemente incontrolable, ¿no?, que va a presentar el paciente. Puede también darse calcificaciones de la aorta, valvulopatías aórticas, miocardiopatías. Y en el caso del sistema nervioso central, lo que es la neurosífilis, me puede producir meningitis, pero el cuadro más severo va a ser producir una demencia por sífilis. Entonces, voy a tener pacientes que tienen problemas cardíacos, que están dementes, hay de paso calvitos, porque eso es lo que ocurre. Hay alopecia por la sífilis. Y en el caso de la sífilis congénita, vamos a ver que se puede presentar de forma temprana, es decir, desde el momento diagnosticado, en el momento que el niño nace hasta los 2 años, y tardía cuando se presenta de los 2 años en adelante. ¿Con qué lesiones nacen estos niños? La nariz sencilla de montar que les mencioné, además de eso, maxilares pequeños, la protuberancia frontal,
La tríada de Hutchinson, bueno, más que nada se les dice los dientes de Hutchinson, que son estos dientes, se dan cuenta que no son rectos, sino que tienen esta forma ondulada, como si fueran los dientes de tiburón. Esos son los dientes de Hutchinson. Además, pueden tener también queratitis intersticial, que va a llevar a la ceguera, y una sordera del octavo párpado. Entonces, acá tenemos todas las lesiones que se van a presentar en cada uno de los estadios, ¿no? En la primaria tenemos el chancro duro, más adenopatías. En la secundaria, el exantema maculopapular simétrico con estas lesiones palmoplantares, puede haber condilomas planos, placas en la mucosa, adenopatías, alopecia areata, lo que les estaba diciendo. En el estadio latente no hay lesiones, pero la serología es positiva. En la terciaria tenemos la neurosífilis, la aortitis, la estenosis de las coronarias, las gumas. Y en el caso de las congénitas, pues si es que la madre se infecta en el primer trimestre del embarazo, nosotros ya sabemos que es el periodo más delicado. Y entonces va a conllevar a que pierda el producto o para tal caso tener a un mortinato, ¿no? El bebé nace muerto. Si es que de repente la infección se da entre el segundo y tercer trimestre, pues ya está formado los órganos, entonces lo único que va a ocasionar es estas deformaciones que nosotros vemos a nivel de los huesos, como osteocondritis, exantemas, periostitis, fibrosis hepática, pulmonar. Y si es que se presentara la enfermedad en niños mayores de 2 años, las queratitis, los dientes de Hutchinson, obviamente los dientes recién los voy a ver después de los 2 años, entre el año y pico, y la sordera del octavo. Acá falta algo más. ¿Qué cosa? En relación a los huesos. Eso es La tibia en sable, ¿no es cierto? La tibia en sable, que es otra de las lesiones causadas por sífilis. Y en el caso de los recién nacidos, a veces van a nacer con el catarro sifilítico, que es literalmente como un catarrito por donde encontramos a los treponemas en la cantidad. Entonces, para el diagnóstico de sífilis utilizamos pruebas directas y pruebas indirectas, dentro de las cuales están las no treponémicas y las treponémicas. Y entonces, ¿cuál es el fundamento de esto? Las serológicas van a ser pruebas que son poco costosas, que son simples y que las encontramos en todos los laboratorios. Y las pruebas no treponémicas lo que buscan son los anticuerpos antilipídicos, que pueden estar tanto en el suero como en el líquido cefalorraquídeo. Y lo único que, lo que estamos viendo es la respuesta del cuerpo formando anticuerpos frente a un antígeno. Entonces se miden los anticuerpos. ¿Listo? Es una prueba que son de baja especificidad y sensibilidad para los casos de la sífilis primaria o las etapas tardías. En cambio, las pruebas treponémicas, lo que estamos detectando es al mismo treponema por pruebas de aglutinación, donde buscamos más bien cuerpos específicos del treponema, que también van a ser producidos por estos cuerpos antilipídicos, lo que resulta que sean más sensibles. Entonces, las pruebas no treponémicas, yo busco la respuesta de mi cuerpo, ¿listo? Frente a la infección por el treponema. Mientras que las pruebas treponémicas estoy buscando al anticuerpo específico. El otro es el ¿Qué pruebas no treponémicas tenemos? El BDRL, el RPR, el TRAS. Entonces, cada una de ellas más o menos se parecen, pero miren, en el caso de la BDRL utiliza una técnica de floculación donde se mezcla lo que es las cardiolipinas, el colesterol y la lecitina, que son estos los que se van a comportar como antígenos. ¿Listo? Y frente a ellos se van a producir anticuerpos. ¿Qué tipos de anticuerpos? IgG, IgM. ¿Listo? Y estos son los que van a estar presentes en el suero infectado. Entonces yo estoy buscando anticuerpos contra la cardiolipina, contra la lecitina. Eso es lo que se mide con el BDR. El RPR, que es una técnica de aglutinación utilizando partículas de carbón que son absorbidas con antígenos no treponémicos, también tiene una sensibilidad similar al BDRL y más que nada se utiliza como técnicas de screening o para ver poblaciones, grandes estudios epidemiológicos. El TRAS, que me va a determinar también anticuerpos reagínicos, que se detectan con un antígeno que es el antígeno cardiolipina lecitina altamente purificado. Entonces, acuérdense que todas estas pruebas, ¿por qué no son específicas? Porque yo lo que estoy buscando son IgGs, anticuerpos IgG, IgM contra
los antígenos de cardiolipina, lecitina y colesterol. Entonces, acá tenemos los porcentajes de especificidad y de sensibilidad. Y en el caso, este es por ejemplo el PDRL positivo. Acá tenemos el RPR, que es lo que vamos a hacer hoy día en cuanto a diluciones. Y el problema con las pruebas no treponémicas es que me pueden dar falsos positivos. ¿Cuándo? Cuando mi paciente tiene alguna enfermedad autoinmune, de cualquier índole, o sea, de cualquiera de las autoinmunes. ¿Listo? Si son drogadictos que utilizan por vía endovenosa, infecciones virales agudas, pacientes que tengan malaria o lepra también me dan positivos, que de repente se hayan vacunado recientemente y hay que tener cuidado ahí con las embarazadas. En el caso falsos positivos también hay que tener en cuenta la temperatura y usualmente los títulos que son menores o iguales a 1/8 en cuanto a las diluciones, y los falsos negativos si es que se forma la persona. Pruebas no treponémicas vamos a encontrar que tienen buena sensibilidad y buena especificidad frente a la enfermedad latente o tardía, y me sirven más que nada para hacer seguimiento de tratamiento para ver si hubo curación o fracaso en esta, o si es que ha habido una reinfección en el paciente. ¿Qué pasa con las treponémicas? Tenemos todas estas, la FTA-ABS, la MHATP, el enzima inmunensayo, las pruebas de inmovilización de treponemas, y en qué se van o qué es lo que vamos a hacer. Estas pruebas treponémicas se caracterizan porque me van a marcar reactividad de por vida. Entonces se dan cuenta que por esa razón yo no puedo usarlas para saber si el tratamiento funcionó o no, porque una vez que el paciente se infectó va a tener ciertos marcadores que van a ser detectados por las pruebas treponémicas, ¿sí? Entonces imagínense, si yo utilizo una treponémica para ver cómo ha sido el tratamiento y que se ha curado, no me va a dar resultados no reactivos, porque siempre me va a buscar o siempre me va a dar como reactivo, ¿sí? Entonces, salud. Lo que me está indicando este tipo de pruebas es que en algún momento actual o pasado, el paciente ha estado expuesto al treponema pálido, ¿sí? Los falsos positivos, ¿cuándo también pueden darse? Cuando el paciente tiene lupus, cuando es cirrótico, cuando tiene esclerodermia, por ejemplo. Y además vamos a tener que hacer lo siguiente. Cuando yo tengo un paciente que viene para que lo diagnostique con sífilis, ok, la primera prueba que puedo utilizar son las treponémicas, ¿listo? Le doy el tratamiento para ver cómo ha sido la respuesta frente a lo que se le está dando. Ahí sí utilizo las pruebas no treponémicas, ¿listo? Entonces, por eso es de que les indica que no sirven para el monitoreo de terapia porque los anticuerpos siempre van a estar presentes, no sirven para ver reinfección, solamente son cualitativos, no sirven para el caso de la neurosífilis, a veces se utiliza lo que es la FTA-ABS. Entonces, esa FTA-ABS, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Acá tenemos el antígeno, y a este antígeno se le va a adicionar o se va a unir anticuerpos contra el treponema y además anticuerpos contra el antígeno treponémico patógeno, y luego se le va a adicionar fluorescencia. Entonces va a ser, como me va a marcar positivo a los anticuerpos anti-IgM, que van a ser fluorescentes si es que se ha formado todo este complejo antígeno-anticuerpo. Y se va a observar en microscopía de luz UV. Y esto es lo que va a mostrarse. Vamos a mostrar.